Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Marco Político. Saludo a la periodista con el cariño de siempre, el respeto de siempre, a la periodista Azucena Rosado Sosa. Hola Marcos, hola, buenas noches a nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros y lo invito a que nos acompañe en Marco Político, donde realmente se hacen análisis serios y profesionales en torno a temas que tienen que ver precisamente con nuestro entorno político, social y cultural. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches, queridos cibernautas, buenas noches, Azucena. Saludo también con el respeto de siempre a nuestro director general Pepe Arana y a la doctora Tere Rosado. Bien, bueno, hoy, ¿qué les parece, queridos cibernautas, si le entramos a algunos temas que son muy controvertidos, que causan mucha polémica, que están en el centro del debate nacional y global y que el Frente Amplio Opositor ha dejado fuera del proyecto? Por un lado, el Frente Amplio Opositor ahora, está en contra de los corporativismos, de los sindicalismos clásicos, como el sindicato petrolero, como el sindicato de electricistas, en este caso el CTPRM del Sindicato Nacional Petrolero, el SUTER de los electricistas, los ferrocarrileros, porque son corporativistas. Pero por otro lado, está en contra de que participen en el proyecto la comunidad lésbico-gay. Quedan fuera temas como el aborto, temas muy controvertidos como la eutanasia y como la legalización de la marihuana, pero protege a los grupos, sí incluye a los grupos de discapacitados y a las comunidades indígenas. ¿Qué te parece? Son temas, queridos cibernautas, que tienen que ver con la tolerancia. Por un lado, hemos dicho aquí que si dos cosas caracterizan a la modernidad política, las grandes aportaciones modernas de la democracia y de la política han sido, por un lado, el antidogmatismo. No hay verdades absolutas, pero también el aporte de la tolerancia, que es muy importante. Entonces, aquí lo primero que podemos ver es de que el PAN de Ricardo Anaya hace un lado, en una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, que se supone, entre comillas, que son de izquierda, hace un lado temas muy importantes de estas comunidades como la lésbico-gay, que tradicionalmente han sido defendidas desde la izquierda y ahora van para afuera del proyecto del Frente Amplio Opositor porque el PAN así lo decide, porque el PAN es el partido fuerte del Frente. Ricardo Anaya y su conservadurismo vetan prácticamente estos problemas que son emblemáticos de la sociedad del día de hoy, de la sociedad actual. ¿Ustedes qué opinan, queridos cibernautas? Porque son muy controvertidos. Por ejemplo, los derechos de la comunidad lésbico-gay, muchos no están de acuerdo con por ejemplo, esta cuestión del matrimonio. ¿Qué me dices del aborto? Sumamente encontrado, polarizado en la sociedad. Son temas en realidad que levantan mucha ámpula, que tocan con los puntos más sensibles de la sociedad mexicana y mundial. Pero bueno, estamos hablando de México, de Veracruz, de Coatzacoalcos. ¿Qué opinan ustedes, queridos cibernautas? Porque, repito, son temas súper debatibles, que están en la palestra y que a mí no me parece que sean excluidos nada más así, porque no entran dentro de la idea del conservadurismo panista y que ya impone sus condiciones, Ricardo Anaya y el PAN en el Frente, y les hacen caso además, ¿no?
Dante Delgado, bueno, pues dice, bueno, pues que no se traten estos problemas, la Barrales, los chuchos, le conceden esto a Acción Nacional y el Frente saca de plano estos temas, quizás por controvertidos. Los políticos le dan la vuelta a estos problemas, Azucena, queridos cibernautas, porque es muy difícil salir bien librados, pero sin embargo, son seres humanos, son parte de la sociedad, son una realidad social, ahí están, y participan de la sociedad en todos los sentidos, en el sentido productivo, en el sentido artístico, en el sentido científico, bueno, cultural, social, ahí están los gays, ¿no? Bueno, hay grandes aportes de la comunidad gay a las artes, a la ciencia. Ahorita podríamos traer un listado de gente que ha sido gay o calificada como gay y que han tenido grandes aportes a la humanidad en general y en particular a nuestra patria, México, ¿no? No sé. Sin lugar a dudas, Marcos, yo creo que esta acción que ha llevado a excluir a grupos, como tú bien lo destacas, importantes dentro de la sociedad mexicana, pues por lo que representan, porque además son seres humanos vivos y que tienen derecho a opinar, a votar y ser votados. Y a ser respetados. Y a ser respetados. Y a ser incluidos. Y entonces, en primer lugar, sería una clara violación a sus derechos humanos. Sí, los están excluyendo, como ¿no? ciudadanos, y que se les excluya, pero aún yo me pregunto, entonces, ¿qué opinan, qué dicen los otros partidos políticos que están en este frente? Porque sin lugar a dudas, esta acción que ellos están hablando ahora de excluir a este tipo o a este grupo de mexicanos de la comunidad por su preferencia gay, por sexual. su preferencia sexual, que bueno, sin lugar a dudas rechazada por la iglesia, pero que existen y que están ahí, sin lugar a dudas le va a quitar muchos adeptos a este frente. Y esos votos se van a ir a otras opciones partidarias, por ejemplo, a Morena, donde haya más tolerancia, o también pueden emigrar hacia otras, como por ejemplo el PRI, si encuentran ahí cierto clima de apertura, de libertad, porque pues, es que este punto que aparentemente puede ser menor, no lo es porque significa muchísimo. La primera conclusión a que llegamos, queridos cibernautas, querida Azucena, es de que el proyecto no está definido. El proyecto, y lo habíamos dicho y lo venimos diciendo aquí en Marco Político desde su primer programa inaugural, venimos diciendo que no hay un proyecto definido. Y que además se supone que el PRD y Movimiento Ciudadano sí tienen apertura con ese tipo de gente, con esas comunidades. Así es. Entonces, digo, exacto. No creo que se vaya a cerrar a la postura del PAN o a la postura de Ricardo Anaya por el simple hecho de que, pues, yo lo considero un capricho. Porque en vez de sumar, que es lo que se debe tratar en este frente, pues no solamente está arrestando a algunos panistas, va a arrestar a los perredistas, sin lugar a dudas, o va a arrestar a gente de Movimiento Ciudadano. O a otras organizaciones que están ahí en la no gubernamentales, civiles, por ejemplo, Mexicanos contra la Violencia, porque, bueno, la violencia puede ser violencia de género, vemos el caso del feminicidio, por ejemplo, es algo abominable. El crimen contra las mujeres, como bueno, hemos estado viendo casos totalmente monstruosos al respecto, pero también, bueno, estamos en el tercer milenio, queridos cibernautas, ¿dónde está precisamente ese principio de tolerancia? Tenemos que aprender que esto es una realidad, y que esas gentes están presentes, que son productivas y que exigen sus derechos, ¿no? Ahora también hay muchos que se quejan desde diferentes posiciones, un poco, podríamos decir, hasta homofóbicas o de fobias ya en contra de las preferencias sexuales, pero bueno, son una realidad que no podemos negar, es algo que está ahí bien presente y que son seres humanos.
y que, bueno, esto que acaba de decir el Frente es humillante para estos grupos, para estas comunidades, que sean excluidos así nada más por su condición sexual, o temas álgidos como por ejemplo el aborto, porque pues si nos metemos a hablar de aborto vamos a salir perjudicados, o la eutanasia, o la legalización de la marihuana. O la legalización de la marihuana, que bueno, entonces, ¿qué es lo que trasluce esto? ¿Qué significa? Que no hay un proyecto, que están hablando de cambio, pero que no tienen un proyecto acabado, que diga, este es el proyecto para cambiar, ni siquiera tienen eso. El programa anterior, queridos cibernautas, veíamos que estamos en una indefinición. Hemos llegado a unos límites de este sistema corrupto, el sistema político mexicano, pero que no hay una alternativa. No hay una alternativa ni por parte de Morena, ni por parte, mucho menos del PRI, que significa el antiguo régimen, el régimen de privilegio, ni por parte del Frente, tampoco lo hay, porque no tienen un proyecto acabado que diga, bueno, nosotros queremos construir un sistema, pero ¿cuál sistema? O sea, de alternancia, que queremos acabar con el sistema presidencialista. Se supone que este frente debería incluir todos los tipos de opiniones y corrientes habidas y por haber de estos partidos políticos que lo integran, pero no, en vez de sumar este tipo de propuestas o de temas que son precisamente fundamentales dentro de la sociedad. Digo, yo no me imagino un candidato de un frente o un aspirante de este frente satanizando a grupos sociales de México. Así es. Haciendo un lado, imagínate si llegan a ganar la presidencia de la República, entonces determinados grupos no tendrían la posibilidad de estar ahí representados, ¿no? Y simplemente los excluyen porque son temas que no son a tratar. Pero Marco, ni siquiera hay un argumento sólido que convence, que diga, bueno, es que es por esto. Digo, solamente porque a Ricardo Anaya no le parece. Y al PAN, ¿no? El conservadurismo, la línea de que, no. Que no creo que sean todos los panistas. Claro que no. Pero sí, pues la gente de esta corriente de Ricardo Anaya. Pues ahí está, ese es el PAN que le queda a Ricardo Anaya, y esas son las condiciones que está imponiendo desde ahorita al Frente, y el Frente aceptándolas, parece ser entonces que queda claro, cada vez es más claro en el horizonte de los escenarios posibles de esta elección del año que entra, de 2018, pues de que el Frente está hecho nada más para dividir el voto y para que permanezca el PRIAN en el poder, con una salvedad, que el PRIAN ya no cuenta con Ricardo Anaya ni con los seguidores de Ricardo Anaya. Es el resto de ese PAN que todavía sí pacta con el PRI y que sigue dándole vida al concepto de PRIAN. Digo, y la imagen de los partidos políticos que lo integran en el Frente, digo, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el PRD? Como intolerante, ¿cómo queda el Movimiento Ciudadano? Sí, que como yo no homofóbicos, creo, que yo no creo que todas las corrientes de Movimiento Ciudadano estén muy de acuerdo con esto. Bueno, fíjate que ahorita qué bueno que tocas el tema de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano trae al interior de este partido, queridos cibernautas, muchos problemas, empezando por las prerrogativas, que es un problema ya endémico de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado siempre ha tenido, con sus dirigencias y con sus militancia, ha tenido problemas con las prerrogativas, siempre lo han acusado de malversación de fondos, sí, es la verdad. La propia, sí, sus militantes, los militantes de Movimiento Ciudadano se han inconformado en repetidas ocasiones con la dirigencia que encabeza Dante Delgado por el manejo de las prerrogativas, y amenazan incluso con irse de Movimiento Ciudadano. Y ahora, bueno, Movimiento Ciudadano muestra su cara antisocial, es una cara, digamos,
que no concebíamos en un movimiento que se caracterice por ser ciudadano, ¿no? O libertario, no, al contrario, restringe, le pone, vamos a decir, condones a los conductos de la libertad, porque, estos grupos tienen todos los derechos, son ciudadanos y tienen todo el derecho de participar, pero que no son bien vistos por Movimiento Ciudadano, por el PRD y mucho menos por el PAN, y que ante la cara de todas las organizaciones sociales de avanzada que están en contra de la violencia, que están en contra de la corrupción, o que opinan los intelectuales, por ejemplo, del Grupo Galileo, bueno, ¿qué opinarán de que ahí donde ellos se están integrando, de que ahí donde ellos que creen que está la opción, bueno, le cierran las puertas a la comunidad lésbico gay y a temas muy controvertidos como el aborto, como la eutanasia? Bueno, que para allá vamos, son cosas ineludibles, son realidades que están ahí bien presentes y con las cuales los mexicanos tenemos que saber finalmente enfrentar y decidir democráticamente. Bueno, estoy de acuerdo con el aborto, o por esto, o no estoy, o con la eutanasia. ¿No? ¿Qué opina el enfermo que ya nada más está en estado terminal sufriendo dolores terribles? Él tiene derecho a decidir, aunque su familia diga que no, aunque la religión diga que no. Él tiene derecho a decidir en un momento dado porque siente que está sufriendo. Entonces, Marcos, tendremos un frente amplio, autoritario, que únicamente y excluyente y que únicamente busca beneficiar o beneficiarse él por acuerdos cupulares, digo, con Enrique Peña Nieto, con el PRI. Está claro. Pero que es obvio que no le interesa el bienestar de los mexicanos, no le interesa, claro, al menos algunos grupos de la sociedad mexicana. Algo que es un aporte fundamental, y ahorita lo has dicho muy bien, Azucena, de marco político de nuestra amiga, la periodista Azucena Rosado Sosa, y de un servidor, es de que aquí hay un acuerdo de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto, el PRIAN, la nomenclatura, para que finalmente se impida la llegada de lo que ellos llaman el populismo autoritario y utilicen finalmente, ellos fueron los que concibieron la creación del frente, está claro. Nada más que la nota que no, con lo que no contó Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, la nomenclatura, PRI-PAN. El PRIAN, con lo que no contaron es que iba a haber un sujeto, Ricardo Anaya en este caso, que les iba a alterar toda la ruta crítica, todos los planes que ellos tenían, y que finalmente se les salió del huacal, ¿verdad? Y ahí está, sin embargo, Dante y los chuchos con la Barrales, viendo la manera de cómo le van a cumplir a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari. Esa es la verdad. Porque, Marco, entonces claramente se ve que queda al descubierto pues este acuerdo, porque definitivamente un frente amplio no debe estar excluyendo a gente de la sociedad, ¿no? En temas tan prioritarios, tan importantes como tú bien lo comentas. Así es de que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque además también déjame decirte que en los últimos días precisamente Ricardo Anaya ya no está siendo considerado una persona sana para integrar ese frente, inclusive ni para ser candidato de ese frente. Lo dijimos. Porque lo dijiste algo muy bien, se ha salido de control de quienes pensaron manejarlo. Mira, estas condiciones que le pone ahora a Dante y a la Barrales y a los chuchos, y todavía las aceptan. Lo dijimos desde el día de la renuncia de Margarita Zavala. Ricardo Anaya
no puede, yo no concibo que vaya a ser candidato presidencial del Frente. Hoy algunas voces dijeron que definitivamente Ricardo Anaya no lo van a respaldar, no será el candidato del Frente, y digo, de por sí del Frente ya está en debacle con estas situaciones excluyentes, imagínate que sea Ricardo Anaya quien la encabece esa propuesta dentro del Frente. Sí, y además, porque fíjate que le levantaron la mano a la Barrales, Dante. Tenía prisa Dante Delgado por levantarle la mano a la Barrales, ya como segura candidata del Frente a la regencia de la Ciudad de México, y rápido Anaya también se unió y le levantaron la mano ahí a la Barrales. Pero eso no ha pasado con Ricardo Anaya. A ver que Dante le levante la mano a Anaya, a ver qué le dicen aquellos que les conté. ¿Quiénes? Pues Peña Nieto y Salinas de Gortari, queridos cibernautas. Hay que decir las cosas. Aquí el marco político sí lo decimos. Vi preguntándole Pepe Cárdenas a Leo Zuckerman ayer, dice, bueno, le dice Pepe Cárdenas, ¿quiénes son pues? Porque dice cosas que nosotros decimos. Lo que nosotros decimos es que la Margarita Zavala fue exhibida con una pobre estructura territorial y sin embargo yo sigo sosteniendo que va a ser candidata. Ellos dicen también, Leo Zuckerman dice eso. Nada más que lo dijo después que nosotros, pero no dice, le dice Pepe Cárdenas, y nombres. Jamás pudo decir Leo Zuckerman lo que estamos diciendo aquí, que son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, para empezar. Nada más, se les une quienes más, bueno, también Felipe Calderón, por supuesto Margarita Zavala, que bueno, ahora el Bronco lleva el primer lugar y el Bronco es priista. Bueno, salió del PRI. Entonces, vamos a suponer que no sea Margarita Zavala, que sea el Bronco, pero yo soy de los que sostengo mis tesis hasta el final. Y mis tesis ya ustedes las conocen. En primer lugar, no se ha bajado del carro de la candidatura a Aurelio Nuño. Hubo un evento en el cual protagonizó Nuño con el ejército sobre el tema de educación. Va a ser un mes apenas y nadie analizó esto, lo comentamos en el programa anterior de Marco Político. Ahí está Aurelio Nuño todavía, y Margarita Zavala sí puede ser candidata independiente, claro que sí, incluso pueden ser ella y el Bronco. Digo, pero hay una diferencia muy abismal en torno al número de votos o de firmas que ha recibido el Bronco. Sí, sí. O sea, hay una diferencia como de 3-1. A las 10 de la mañana, sí, ya el Bronco alcanzó el 22%, va en 215 a las 10 de la mañana del día de hoy, 215,800 firmas. Zavala lleva el 16%, el Bronco el 22%, ella el 16% con 160,000. Pero lo notable, queridos cibernautas, es de que el INE empezó a recabar firmas a través de estos candidatos ya registrados, precandidatos, aspirantes, independientes. Empezaron con una captación de 10,000 firmas de apoyo al día. Luego subieron a 20,000, ahorita ya están en 77,000 firmas de apoyo, las que están recabando los independientes. Sí, digo, porque presidenciales. Depurando un poco la lista, que eran de más de 84 aspirantes, no sé si recuerdas cuando hablamos de ese tema. Bueno, pues ya quienes van en las preferencias, Bronco, Margarita, en la última posición, y aunque decían que tenía simpatías por ahí con la gente que lo escucha, Pedro Ferriz de Con, quien apenas tiene algo así como 16,000, 20,000 firmas, o sea, muy bajo. Entonces, no les da, y yo creo que podría ser
Yo considero que en base a lo que se ve, porque también los módulos en los cuales se ha instalado dentro de la República Mexicana para buscar las firmas, los hemos visto pues prácticamente vacíos. O sea, no hay respuesta para que apoyen a Margarita, esa es la verdad. Y por otro lado, pues yo creo que va subiendo más el Bronco. Pues sí, pero como hemos visto y hemos analizado, queridos cibernautas, sí es cierto eso que dice Azucena, eso es algo que no se puede negar. Sin embargo, yo siento que como hay un acuerdo, que es de Peña, Salinas de Gortari y la nomenclatura, sí van a ayudar. El PRI va a ayudar y los demás partidos aliados del PRI van a ayudar a la Zavala. Si algo se ha criticado al INE es de que, el sistema, el régimen de partidos políticos, corrupto y en crisis, terminal también, ha impuesto sus condiciones a los independientes a través del INE. Esa es una realidad. El INE ha obstaculizado realmente a los verdaderos independientes. Pero ¿quiénes son los independientes? La única independiente es Marichuy. Todos los demás vienen de partidos. La Zavala viene del PAN, el Bronco viene del PRI. Digo, ya fue gobernador independiente, pero viene del PRI. Ríos... Peter también, todos los demás vienen del PRI, digo, de partidos políticos. Ríos Peter viene del PRD, perdón, vienen de partidos políticos, vienen del régimen de partidos políticos. La única verdadera independiente es la candidata de los pueblos autóctonos o indígenas, en este caso, que es Marichuy, pero esa es a la que más castiga las condiciones impuestas por el INE, a la vez que verdaderamente es independiente. Bueno, entonces, pues ese es el horizonte que tenemos, ¿no? Pero sí me gustaría, queridos cibernautas, saber sus opiniones sobre, por ejemplo, el tema... ¿Qué opina de esa exclusión que se hace a la comunidad lésbico-gay? Y por supuesto de tema... Sería bueno que opinaran, porque es un tema muy, muy delicado, que causa escozor y que además toca fibras sensibles, ¿no? Sí, toca sensible y luego hay una posición, ¿no? Hay muchos que definitivamente de entrada dicen no, habrá otros dirán, oye, qué bueno, pero otros dirán, bueno, pues son seres humanos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, queridos cibernautas, de este tema? Así es. De la eutanasia, del aborto y de la legalización de la marihuana. Porque, están siendo excluidos por el frente y yo creo que al que le va a ir bien con estos votos es a Morena, López Obrador. Fíjense que cuando Zapatero resultó presidente del gobierno español, la diferencia, él ganó con el voto de estas comunidades, con el voto lésbico gay, porque como también son comunidades, ahora hay organizaciones, pero hay muchos que están, digamos, en una posición muy reservada, como se suele decir en el closet, pero son cientos de miles de votos, son cientos de miles de votos. Claro que habrá... que podría perder este frente. Que podría perder este frente, así es. Y que además no sabemos las reacciones que ya están teniendo o que pueden tener, digo, porque esto que hicieron y que además tratan de hacer con otros temas también, pues no habla precisamente de un frente con capacidad de entender los criterios diferentes, de ser incluyente con la sociedad. No, por el contrario, se puede... Y es un tiro en el pie, ¿no? Porque Ricardo Anaya muestra su intolerancia, el PAN, lo que queda del PAN que lo apoya a él, y él está en una posición en la que no está para desdeñar votos. Yo creo que ha sido una mala decisión de Ricardo Anaya y del Frente en secundarlo, porque son temas del tercer milenio. ¿Qué opina usted, querido cibernauta? Nos gustaría escuchar sus opiniones. Claro. Porque volviendo al tema de que no hay proyecto, es que la sociedad no está organizada, por eso no va a haber cambio.
Esa es la realidad. Hablamos y hemos insistido que esto es no solamente de quienes jugarán parte importante en este proceso electoral, sino también de nosotros los ciudadanos. En la medida que nosotros participemos, podemos ser más exigentes. Claro. Mira, es que el pueblo mexicano, a ver, queridos cibernautas, vamos a hacer un examen ahorita rápidamente a nivel conciencia personal, social y política. Yo siento que la gran mayoría de la ciudadanía del pueblo de México tiene un problema con la visión política que tiene precisamente de los políticos o de los líderes naturales o de los líderes sociales, porque como que estamos encapsulados en un pensamiento arcaico, en un sentimiento político que es un arcaísmo, que ya no es posible que siga campeando en el sentimiento democrático del pueblo de México, del pueblo de Veracruz y de Coatzacoalcos. Eso de estar esperando que nos va a venir un político a resolver los problemas. No estoy hablando, refiriéndome únicamente al político de sus preferencias. Que digamos que Ricardo Anaya es el que nos va a salvar en el frente, o que digan López Obrador es el que va a salvar a México, es el rayo de esperanza, o como dijeron de Fox en su momento. Creo que eso no es así, queridos cibernautas. Los cambios políticos, las grandes transformaciones, las revoluciones, por ejemplo, no son obra de un solo hombre, de un mesías o de un líder bienhechor, justiciero, que por fin vaya a hacerle justicia al pueblo de México. No es así. Nunca ha sido así, en ningún momento de la historia. Siempre ha habido un liderazgo que sostiene la figura de quien lidera. Y las grandes transformaciones sociales son resultado de la organización de la sociedad. Es la sociedad en su conjunto, sí, a través de un líder o de un liderazgo necesariamente, en eso estamos de acuerdo todos, pero es la sociedad la que va a generar el cambio. No es algo que venga por generación espontánea, no es algo que ya radica en la cabeza y en el quehacer político de un solo hombre. Jamás veremos ningún cambio así. Eso es una falacia, eso es mentira, eso es falso. Es liderazgo, sí, un líder, pero acuerpado por todo el tejido social que quiere la transformación política, que quiere el cambio. No es algo así de que ya con esta persona ya lo hicimos. Al contrario, vamos a ir de decepción en decepción. Ahí está la decepción de Fox. Cuando Fox, él era el faro, era la antorcha, era el líder que todo el mundo esperaba. Era bonachón, era machote, era valiente, era grandote, era fuerte, tenía la vocesota, era el que esperaba. Ahora sí ya la hicimos. Y miren ustedes, oh decepción. Muchos idolatran y adoran a López Obrador. No es así tampoco. No es así. No es así. ¿Cuál es el proyecto de López Obrador? ¿Dónde está la ideología de López Obrador? ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la alternativa de que habla el frente? Pues no la tienen. No tienen el modelo acabado. Dicen, no estamos en contra del pues todo el mundo está en contra del presidencialismo. El presidencialismo por sí mismo ya se ha agotado, pero por sí mismo.
ha entrado en decadencia por sí solo. Pero ¿cuál es la opción? No la hay. Por eso decimos, no va a haber cambio, no es porque yo esté de Contreras, no, es que por ningún lugar lo vemos, esa es la realidad de las cosas. Y menos excluyendo a la gente como diciendo, bueno, ustedes no. ¿Por qué? Porque, porque son muy problemáticos. Pues lo mismo la sociedad también. Oye, pues, ¿qué quieren? Pues queremos pan, queremos empleo, queremos educación, queremos salud. Un salario digno. Un salario digno. Oye, no, pues, oye, revoltosos, son una bola de revoltosos. Por favor, ¿no? No, los discapacitados, sí, pobrecitos, ellos sí. Y también los indígenas. Mentira, hombre. Quien excluye a unos, excluye a los demás. No es así. No es así. Bueno, pues vamos a ver quién va a ser el ganón. Yo siento que se va para Morena y puede ser que también para el PRI. Marcos, si me lo permites, tenemos aquí saludos de nuestro auditorio, que además debe ser, y siempre he insistido en esta parte de imagen y política, debe ser respetuoso, sí. Debemos buscar el respeto al auditorio, que además apreciamos mucho lo que nos opinan, pero también debe ser respetuoso de allá para acá, hacia quienes estamos en los programas. Yo saludo con mucho afecto a Conrado Navarrete, saludos. A Lucena Marcos, por cierto, aspirante a candidato independiente. Sí, así es. Javier de la Cruz, saludos Marcos, excelente, saludos licenciada, gracias Javier. Gracias. Lucy Ruiz Novelo, un saludo Lucy, y al doctor Albert también, saludos y enhorabuena. Secundino Reinaga, Carla Rabás, saludos. Elena Sánchez, saludos. Ángel García Díez, saludos, y Gabriel Castel, gracias por sus saludos. Y por supuesto también nos gustaría que nos opinara en relación a ese tema, que es el tema de lo que estamos hablando, la exclusión que hacen en este caso el Frente Amplio, en torno a las personas de la comunidad lésbico-gay, y bueno, sería importante conocer ese tema, ¿no? Por cierto, podría ser de alguien de la comunidad, de alguna comunidad lésbico-gay. Sí, así es. Y también está muy caliente el tema de Rusia. Finalmente, platicar del tema de Rusia. Bueno, aquí tuvimos la primicia en las redes sociales, en marco político, de hablar del posible hackeo a las elecciones constitucionales del 2018 aquí en México, por parte de, no nada más de Rusia, sino de hackers profesionales que pueden estar al servicio de, digamos, determinadas fuerzas o grupos políticos o partidos políticos, y también, ¿por qué no?, que esté en el interés de Rusia desestabilizar la región política en la que se mueve Estados Unidos. Ya lo hicieron con Francia. Rusia se investiga actualmente, no solamente en Estados Unidos, ahora con lo de Trump, que manejaron mucha información falsa y para que la gente votara en contra de Hillary Clinton, sino también en contra de Macron. Querían alterar ahí también el orden, y se les acusa también a los hackers rusos, al gobierno de Vladimir Putin, que quiso intervenir, y ahora Sergei Lavrov, secretario de Relaciones Exteriores, el canciller ruso, dice que no, que respetan a México, que para nada no va a haber, no van a intervenir, pero lo que nosotros creemos es que sí van a intervenir, porque... Bueno, porque ahí hay muchos intereses que tienen sí, ellos también, ¿no? Y que buscan tratar de desestabilizar. Digo, no por nada se sigue viendo, gracias Pepe, el hackeo en elecciones 2018, de lo que hablamos en un tema pasado, y que alguna gente puede tildarnos como que estamos equivocados, como que estamos realidad. Locos, no. Pero bueno, recordando un poco lo que ha pasado de la caída del sistema durante muchos procesos electorales, pero principalmente cuando se buscó el cambio hace más de 20 años, y que se dio, y que resulta que había ganado otro candidato, finalmente se le reconoce al candidato del partido oficial en ese momento. Y bueno, Marco, esto yo creo que tiene que ver mucho con esto que tú has estado hablando, que es el tema de organizarnos, que la sociedad se organice.
para Sí. evitar este tipo de acciones. Es que miren, queridos cibernautas, de la misma manera que México, la República Mexicana, el mapa electoral, los 300 distritos electorales que van a participar en la elección del año que entra, del 2018, bueno, están divididos en 3 grandes partes. Así también el globo terráqueo. Geopolíticamente, las organizaciones del Tratado del Atlántico Norte de un lado y de otro lado las naciones asiáticas, Rusia y bueno, el Medio Oriente, bueno, está dividido también en regiones. Y qué mejor que causarle y desestabilizar una elección como la de México que afecta a los Estados Unidos de Norteamérica, porque digo, es la estabilidad política de toda la región geopolítica a la que pertenece México y Norteamérica, ¿no? Y bueno, ellos ven la manera de desestabilizar, así como por ejemplo las naciones capitalistas de la Organización del Tratado Atlántico Norte quieren desestabilizar el Medio Oriente. Así como Estados Unidos sigue en estado de guerra técnicamente con Corea del Norte y afecta a Rusia y a China, así también ellos buscan afectar a Estados Unidos aquí en su región. Digo, eso es algo que no debemos descartar y por lo cual marco político, querida Azucena y un servidor, Azucena y un servidor, sostenemos de que la posibilidad de hackear las elecciones constitucionales del año que entra es una realidad. Siempre lo hemos dicho, hay otros poderes fácticos, hay poderes supranacionales que influyen e inciden en la elección de México. No nada más es un asunto de mexicanos, es un asunto que... Y esa es la regla general en todo el mundo y sobre todo con naciones importantes, como en el caso de México. Claro, es un asunto que conlleva a qué país se beneficia o cómo se benefician tratando de desestabilizar, tratando de crear una animadversión hacia determinado candidato. Entonces yo creo que esto es importante y gracias Pepe por esto que es la importancia, lo que queremos señalar finalmente con el objeto del programa de marco político del día de hoy, queridos cibernautas, es que ustedes sepan, estén enterados de cuáles son todos los factores de nueva generación que están incidiendo en esta elección. El tema de las redes sociales, el nivel de organización de las redes sociales como instrumento para el pueblo, votar por quien quiera votar a través de la lucha que signifique las redes sociales, es decir, defender el voto, no solamente votar, sino defender el voto. Pero para pasar a ese siguiente nivel de organización no es fácil. Ahorita estamos estacionados, queridos cibernautas, en un momento en el cual las redes sociales ya participan, critican, opinan, se dan cuenta, señalan, dicen esto sí y esto no. Dicen yo voy a votar por el que quiero votar, excelente. No voy a permitir que mi voto sea mal usado o sirva para el fraude electoral. Perfecto, pero no basta con votar. Las redes sociales ya están ahí presentes, pero no evolucionamos al siguiente paso, que es la movilización. Para movilizarnos necesitamos organizarnos. Y para organizarnos necesitamos un liderazgo, que no un líder. No estemos esperando tampoco que va a aparecer así de repente un enviado, no sé, del topos uranos, de la justicia electoral o de la democracia, del ideal democrático. No. Somos nosotros mismos. Somos ustedes y nosotros los que tenemos que ver la manera de irnos organizando. ¿Cómo? Bueno, aparecerá alguien que nos va a citar. Ahí es donde viene el segundo nivel
de este importante juego electoral real, que es la defensa de la voluntad popular. No basta con votar. Para cuidar el voto, para vigilar el voto, ¿qué tenemos que hacer? Se me antoja, por ejemplo, lo que hacía aquí en Coatzacoalcos en la década de los 60, 70, el pueblo de Coatzacoalcos iba, votaba y permanecía en el perímetro donde estaba permitido, vigilando que nadie tocara el paquete electoral, que nadie se acercara a las urnas. Pero es que ahora el problema no está ahí, el problema está a través del sistema. Sí, claro. Con esto que se realiza. Sí, Marcos, sí. si me lo permite, Sí, adelante. tenemos unos comentarios de nuestro auditorio. Ir al INE también. A ver. Del señor Pedro C. No habrá hackeo. El dicho del hackeo será un pretexto para robar la elección del 2018, que es precisamente lo que él habla. Solamente Es una buena opinión, pero buena, a ver, vamos a analizarlo. Espérame, Marcos, hay otro comentario también, y entramos a ese tema, de Ana Luisa Francisco Fernández Sí. Lozano. Dice, el siguiente paso es no pagar y no comprar y paralizar el país, nos dice Ana Muy Luisa. bien. Ana Luisa Fox, perdón. Marjorie Oropesa, saludos también a Miguel Ángel Brito Molina, Mario Cabrera, y a todos quienes también a través de nuestro WhatsApp también nos envían sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, a ver, son dos muy buenas opiniones. La de Mari, ¿qué? La de Ana Luisa. Ana Luisa, perdón. ¿Ana Luisa qué? Fox Lozano. Ana Luisa Fox. A ver, y la de Pedro C. Pedro C., que es que no habrá hackeo. Bueno, vamos primero con la de la dama, que es Ana Luisa Fox. Muchas gracias. Lo que acaba de decir ella es lo que se denomina como resistencia pacífica. La resistencia pacífica es precisamente no pagar la luz, no pagar el agua, por ahí, no pagar los impuestos, no pagar las cuotas. Un boicot comercial. Pero para eso estará usted de acuerdo, doña Ana Luisa Fox, que se necesita organización. A ese es el punto a que me refiero. Hemos llegado, estamos bien, vamos avanzando en esa evolución, pero el segundo paso es el difícil. Ahorita estamos en la propensión del voto, la gente va a votar. Hay una intención de votar. Hay una intención de votar y votar bien, de manera valiente y decidida por su opción, llámese como se llame. Pero está pendiente la organización del siguiente paso, que es la defensa del voto. Esto que es lo que ha dicho Ana Luisa Fox es muy importante. Ya está hablando de un nivel de organización que es la resistencia pacífica, pero para eso tenemos que organizarnos. Tienen que aparecer los liderazgos, tienen que aparecer los primeros líderes y pasar de la opinión de la red, entonces, a movilizarlos, es decir, a que sean convocados. A que más gente lo haga, pero vamos a la parte, ¿cuánta gente más como doña Ana Luisa, que sería una acción congruente? Claro. Porque yo estoy en contra Está mucho muy bien. de obstaculizar, de obstruir, porque ya estás afectando a terceros y estás polarizando la situación, estás creando y te estás enfrentando con tu ciudadano, con tu amigo, con tu compañero, con la gente que vive aquí en el pueblo. No se trata de confrontarnos nosotros, se trata más bien de organizarnos y de enfrentar. Sí, sin embargo, lo que dice Ana Luisa Fox son partes de la resistencia pacífica que están contempladas como un método. Así es, pero y que ha funcionado ya en otros movimientos, en otros países. Marcos, pero aquí la parte que yo... sí es cierto lo que dices. Porque si tú bloqueas, alguna calle, alguna carretera, lo que creas es inconformidad con otros. Y se trata de integrarlos para que puedan hacer esta acción que me parece favorable, como bien lo plantea Ana Luisa, de realmente hacer un boicot. Sí, yo pienso que muy buena opinión,
Lo que dijo Ana Luisa Fox es muy importante, interesante, y bueno, tiene también sus bemoles, y ya señalaste tú atinadamente algunos. Bueno, pero eso es parte ya de la organización social, de la organización popular. Eso es lo importante a destacar. Pero eso se hace a base de liderazgos. Tienen que aparecer los líderes y que empiecen a convocar. Y como dice Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, en su apartado a lo que las revoluciones políticas se trata, dice Thomas Hamilton Kuhn, un estructuralista clásico, el libro se llama La estructura de las revoluciones científicas y está en Fondo de Cultura Económica. Bueno, hay una edición barata ahí en Fondo de Cultura Económica. Lo que él dice es que se tiene que ir organizando, incluso clandestinamente. ¿Por qué? Porque las fuerzas represoras del antiguo régimen, que no se quiere ir, del régimen corrupto de privilegio, está atento a ver quiénes son los que se están organizando y que quieren tumbarlos del poder, ¿no? Obviamente. Ahí es donde ya empieza una parte en la que ya se juega el pellejo el ciudadano, porque ya pasa a ser miembro activo, ya no es una opinión, ya no es un reclamo, ya no es algo que nada más aparece en las redes sociales, no, es algo que se materializa en una movilización social y en un reclamo organizado. Ya entonces ahí ya no les conviene. Ya Ese nivel de organización. No, porque ya hay represión. Ahí ya ahorita con la inseguridad que hay, bueno, te levantan y dicen que fue la delincuencia organizada. Sí, se van sobre los líderes, o te reprimen, o te dan un aviso, o te acalambran, o te meten a la cárcel. Esa es la parte, queridos queridos cibernautas, y que yo les puedo platicar porque la he sufrido en carne propia. Pero bueno, es muy buena opinión de Ana Luisa Fox, me parece muy importante porque ya toca el nivel de organización de la sociedad. Y lo que dice Pedro C. es de que no habrá hackeo. Muy interesante, muy respetable además. Sin embargo, la tendencia, si usted ve bien, don Pedro C., es de que el hackeo cada vez es más común. No precisamente puede ser el caso de Rusia, pero sí, por ejemplo, digamos, aquí algún partido que no quiera dejar el poder, vamos a decir, el PRI puede contratar hackers. Así es. Finalmente los hackers son expertos cibernéticos para manejar información tendenciosa, falsa. Y bueno, cualquiera, no necesariamente tiene que ser Rusia, al contrario, yo creo que va a ser algo que sí va a suceder, con todo respeto, la opinión que usted dice, yo creo que es algo que está ahorita presente, no solamente y amenaza a la elección de México, sino a muchas elecciones de otros países, a partir de la de Estados Unidos y de la de Francia. Marcos, si me lo permite, si ya estamos en la recta final del programa, un saludo a Pati Yepes, Azucena. Saludos. Se autoriza la defensa propia en casa. Si los módulos para votar son puestos en casa, los presidentes de casilla defenderían los votos. En caso de una agresión, esta ley los protegería. Excelente. Gracias, Pati Yepes. Ese es otro tema de analizar, ¿no? Ese es un buen tema. Sí, es cierto lo que ella dice. Sí, estamos informados y es parte de la defensa del voto. Sí, pero pues yo diría algo en lo que participara la sociedad ya más activamente, ¿no? Okay. De manera generalizada. Pero te digo, es otro nivel de organización. Saludos a Álvaro Ruiz, nuestro compañero periodista. Mati Fer, excelente programa. Gracias, Elda Mati. Córdoba, Beto Aguirre y Alejandro Villar que nos están viendo. Gracias. Pero fíjate que además agradezco mucho los comentarios de Ana Luisa. Nos gusta que la gente participe porque eso pues hace aún más rico el programa, sobre todo conocer la opinión de todos ustedes. Dice, ser un país solidario y unido, por supuesto que solo lo somos en desastres. Efectivamente, ahí se demuestra nivel y capacidad de organización
que no hay convocatoria, pero la gente sale a dar su ayuda. Eso lo vivimos con los sismos, y tú siempre has venido tocando ese tema, los sismos nos tocaron la fibra más sensible. Claro. Pero falta entrar a la otra etapa. Y nada más en esos días que el pueblo empezó a reclamar, el gobierno y el Estado tuvieron que ceder de manera rápida a el clamor ciudadano. Lo que pasa que eso aflora en un momento determinado de crisis, de angustia, de tragedia, ahora con los sismos, que fueron verdaderos terremotos además, pero que afloraron. Eso es lo importante. Y qué bueno, ¿no? Que permitió tocarle el pulso a la sociedad, y que el pueblo se dio cuenta que tiene el poder, que puede hacerlo. Pero como que se apagó porque ya pasó. Entonces, ahí es donde aparece la figura de los liderazgos, ahí es donde se hace presente el nivel de organización, que es el paso que sigue. Y ese paso la sociedad no está preparada en esta elección. No basta votar, hay que defender el voto, pero ¿cómo lo vamos a defender? Hablo del pueblo, de la sociedad. Ahí es donde no hemos alcanzado ese nivel de organización. Por eso les digo, queridos cibernautas, no va a haber cambio en esta elección. A ver, gane quien gane, perdón. Si me lo permites, Marcos. Eliseo Guzmán Sánchez, un saludo a nuestro buen amigo Eliseo Guzmán. Saludos. Ana Luisa Fox nos sigue comentando, y esto va no solo para los servicios, o sea, el boicot, sino en nuestro consumo de manera organizada, una semana sin que salgamos a comprar más que lo mínimo indispensable ni al trabajo, y que se haga patente, dice quien en verdad, pues sí, esto sí es cierto, pero luego aquí entra la parte de que no todo lo pueden hacer, porque ¿qué pasa si no lo pueden hacer? Porque hay represalia en el trabajo, porque si ya estás identificado como gente que se une a un movimiento pacífico, que no de revuelta, sino pacífico. Ya más visto, puedes perder hasta tu empleo, y ya entran otras situaciones. Ya entran cuestiones de que ponen en peligro la estabilidad económica y la paz de la familia. Ahí es donde empiezan, no te metas en esos problemas, por favor, hija, oye, papito, al hijo, oye, y que no lo que tú hagas va a cambiar el país, y bueno, tantas cosas que entran que desaniman, pero bueno. Entonces, esa es, queridos cibernautas, precisamente la distancia que nos toca zanjar a nivel de conciencia política y de organización política para lograr el cambio. Ahí está el meollo del asunto. Cuando el pueblo dice basta, vamos a participar. Es lo que pasó con las autodefensas, con la inseguridad. Al principio, queridos cibernautas, nadie quería organizarse. Todo el mundo tenía miedo, pero como dicen en Michoacán, nos quitaron hasta el miedo. Claro. Marcos, si me permites, seguimos con el auditorio. Gracias, Eliseo. Dice, hola, Azucena, ¿qué tal? Perdón, Rosalino Mijangos Luna, un saludo y buen programa. Un saludo. Gracias. Eliseo Guzmán, gracias, estoy con su servicio. Gracias. Lidia Isabel Ramos Vázquez, gracias a Lidia Isabel. Y bueno, pues ahí están los temas. Isaac Avilés también, gracias por estarnos viendo en estos momentos. Sí, son temas muy interesantes, pero que nos hacen ver nuestras limitaciones. De lengua nos comemos un plato, queridos cibernautas. Avanzar para el cambio y la transformación del país, somos nosotros los que los vamos a hacer. Mentira que lo va a hacer el régimen de partidos, que ya vimos que no sirve para nada. Va para afuera, está en crisis terminal. El sistema político ya no lo hizo, menos lo va a hacer ahorita que está en sus últimos estertores. Las figuras políticas hasta ahora han sido decepcionantes, porque no es labor de un solo hombre ni un solo líder, es el pueblo el que va a transformar. Entonces ese es el punto a que quería yo llegar el día de hoy. No estamos preparados para el cambio. No estamos organizados para el cambio. Entonces simplemente no va a haber cambio por ello. Porque el cambio va a venir del pueblo, no de los políticos.
no del régimen de los partidos, no del sistema político. Simplemente por eso. Miren, queridos cibernautas, la política cada vez es más matemática, más fría. Cuando llegamos a datos duros como este, a conclusiones duras como esta, esa es la realidad de las cosas. Por eso no va a haber cambio, porque nosotros no estamos preparados para el cambio. No porque los políticos nos vayan a traer el cambio, no. No es así. Es el pueblo el que se tiene que organizar, es el pueblo el que tiene que decidir, y para eso nos falta mucho. Que el 24, pues ya veremos. Necesitamos tener esos líderes, esas lideresas que van a liderar. ¿Dónde están? Para mí, yo quiero creer que son jóvenes. Están ya ahí en algún lugar. Están preparándose en alguna universidad. Están quizás ya viendo. Son los mismos que dicen ya los partidos políticos no. ¿Pueden estar en una asociación? Pueden estar en alguna asociación, pueden estar en algún trabajo, en la fábrica, en el taller, porque no todos serán. Yo prefiero en este caso los líderes naturales, pero sí, ya. Pero no están en los partidos políticos como dirigentes. No, es muy difícil que alguien que esté en un partido político. Podría ser, pero es el caso de los menos, no. En este caso, y creo que finalmente algunos ni saben que ellos van a ser. O a lo mejor no han nacido. Porque pasan en la historia de los liderazgos, lo que decide que ciertos personajes participen con sus grupos ya organizados, son cosas increíbles. Son gentes que en un momento dado sí tenían la semilla ya del cambio, pero no lo sabían, y fue algo que les dolió mucho, que les hicieron, que los hizo perder el temor y participar ya de una manera activa en abierto, ¿no? Y yo lo que pienso es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, los que ya tenemos cierta edad, como un servidor, bueno, sería acuerparlos, ¿no? Y reconocerlos. Asesorarlos, estar ahí, pero sí siento que ya esos líderes ya están, son jóvenes, deben de ser muy jovencitas y jovencitos. Yo no sé por qué pienso que puede ser una mujer, ¿no? Fíjate que pienso, incluso hasta lo he soñado, que puede ser una mujer, pero que es todavía como una niña, ¿no? Es una infanta todavía, pero sí. ¿Por qué una mujer, Marco? Yo siento que las mujeres están más preparadas, en principio porque alcanzan la madurez más rápido. Somos más capaces. Sí, las mujeres alcanzan la madurez más rápido, y no sé por qué pienso que pero una verdadera mujer del pueblo, una mujer que se está preparando, por ahí puede venir, pero es muy duro decirles, queridos cibernautas, que de verdad es muy duro, duele decir que no va a haber cambio. Marco, si me permites, y además esto enriquece aunque gane López Obrador. Esto enriquece mucho el tema que estamos tocando el día de hoy, que es los comentarios de don Eliseo Guzmán, que dice, más que números, es la de vergüenza de los políticos, educación en casa para que sea el cambio en el país, la congruencia entre el decir y el hacer. Sí, claro. Y por otro lado, Rosalino Mijangos, claro que nunca habrá cambio, mientras las instituciones electorales las tengan gentes corruptas que siempre manejan los números a su favor. Gracias, Rosalino Mijangos. Gracias también a Mago Sotelo. AMLO es el líder para el cambio, dice Mago Sotelo. Muy respetable. No, nosotros acuérdense que aquí no descalificamos a nadie. Reconocemos y respetamos muchísimo el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, y respetamos muchísimo también a todos sus seguidores.
Pero lo que digo es de que, independientemente de todo este respeto y lo respetable que sea, no vemos que él tenga un proyecto para el cambio. No. Tiene una serie de buenas intenciones, pero recordemos el refranero popular. El refrán popular es la sabiduría del pueblo, el juicio popular. Dice, de buenas intenciones está yendo la antesala del infierno. Bueno, no descalificamos a nadie, pero luego se ve que no va a haber cambio. Luego se ve que no hay, porque no hay un proyecto, no hay una alternativa bien acabada, bien estructurada. Ni siquiera saben, ni Morena, ni el Frente, mucho menos el PRI y sus aliados, saben cuál es el sistema para el cambio. Tienen alguna noción y dicen, no, pues por acá, pero no lo tienen. No hay una opción. Bueno. Bien, gracias, Pepe Arana, que nos dice que ya estamos en la parte final, en la recta final de este espacio de Marco Político. Por supuesto, agradeciendo a Víctor Manuel Nazariego, que nos está viendo en estos momentos, y un último comentario de Ana Luisa Fox, que además, Ana Luisa, reconocemos pues ese gran interés que tienes tú por participar y por opinar, y es respetable, y además muy buenos puntos de vista. Y no olvidemos que tristemente en Estados Unidos, o es Estados Unidos quien decide tener a Latinoamérica sometida. Así es, efectivamente, Estados Unidos, que tiene que ver con todo esto que de los países, ¿no? Y en los procesos electorales, en donde se ve siempre la mano de Estados Unidos. Y México, como tú decías hace rato, no es la excepción. Gracias también a José María Estrada Vivas, y por supuesto gracias a usted que hoy nos ha acompañado. Quisiera decir nada más, Marco, muy brevemente, ahí está, mira, Ana Luisa Fox es mujer. Y sin embargo ella es la que ha dado el esquema de lo que es la resistencia pacífica. Digo, ya tiene una noción bien clara, ya va avanzando. Ella ya tiene un pensamiento bien claro, un esquema bien definido sobre qué es lo que sigue, y es mujer. Muy bien, Ana Luisa Fox, felicidades, de verdad. Y a todos, además, por sus muy valiosas opiniones. De eso se trata. Para eso está diseñado Marco Político. Bueno, finalmente, Marcos, saludos a mis amigos, a Azucena Rosado y Marco Antonio Castellanos. Gracias, Víctor, muy amable. Gracias. Y sobre todo muy agradecida por ese reconocimiento que recibí de tu parte en Voces Ciudadanas el sábado. Y ya para finalizar, Eliseo Guzmán Sánchez, el sistema simple, la honradez en el trabajo y el servicio y la ética. Saludos, gracias. Muy enriquecedor su comentario, don Eliseo. Un abrazo caluroso. Muy bien, don Eliseo, como siempre. Gracias, Marcos, muy buenas noches. Pero sobre todo gracias a usted, porque hoy ha estado con nosotros en este espacio, siempre analizando, siempre buscando llevarles a ustedes los temas de gran importancia. Y bien, nuevamente muy buenas noches, Marcos. Buenas noches. Y buenas noches a usted. Mañana, recuerde, 7 de la mañana, Noticias al Día, y posteriormente Buffalo Box nos espera, no se lo pierda. Apoyando a Ricky, apoyemos a Ricky con eso que es sumar lo más posible para que se pueda realizar ese trasplante de médula ósea. Gracias, muy buenas noches.